Bien, había salido me parece que la pregunta sobre el método ver, juzgar, obrar. Esto fue formulado en la Acción Católica Francesa en la primera mitad del siglo XX, y luego entró en el concilio y determinó la misma estructura de la Gaudium et Spes, y representó la Constitución Gaudium et Spes, y representó un paso adelante en la concepción misma de la teología, una reforma en la naturaleza misma de esta ciencia, digamos así, y tiene bastante que ver con lo que hemos conversado hoy. ¿Qué importancia tuvo en América Latina ante todo este ver? Porque la teología había prestado mucha atención a los contenidos y hacer una interpretación y comprensión de los contenidos. Entonces era un problema de análisis conceptual. Luego la pastoral se ocupaba de ver cómo, con el ingenio que podía, aplicaba estos contenidos. Entonces, ¿ven? Acá hay una línea unidireccional que va de los contenidos a la aplicación pastoral. Eso es lo que corrige esta metodología, y por eso hubo muchos debates en el Vaticano II. Estaba Ratzinger también allí, como perito en el concilio, tenía 32 años en medio de esos debates. La importancia en América Latina fue, ante todo, fíjense, este ver hizo que la Iglesia de América Latina no solamente se preocupara de la Trinidad, la Eucaristía, la caridad, etcétera, etcétera, sino la propia historia. Es la comunidad creyente que se puso de cara frente a la propia historia. Y allí comienza un redescubrimiento de la propia identidad. Si alguien me pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cómo se responde a la pregunta por la identidad? Narrando una historia. Soy argentino, tengo papá y mamá, los dos eran profesores universitarios, tengo un hermano, fui a estudiar a tal lugar, tengo tales amigos. Una identidad se narra contando una historia. El Evangelio se narra contando una historia. ¿Qué hizo el ver, este método? Le dio, diríamos así, categoría científica a esa primera actitud de ponerse frente a la propia historia. Entonces la teología y la reflexión pastoral en América Latina se puso a hacer un estudio de su propia historia. Allí hubo un redescubrimiento de la propia identidad. No somos simplemente una exportación europea, tenemos raíces propias. Y ese es todo el redescubrimiento que vivimos en esta década en América Latina, que ha llevado a la revalorización del mundo indígena, etcétera, etcétera, etcétera. La propia historia. Pero ese primer momento, fíjense, donde se presta atención a la experiencia, diríamos así, no es un momento secundario para la teología, para la reflexión creyente y para la predicación, sino que se redescubre que eso es un proceso de un círculo donde uno va y viene, lo que uno hace con el Evangelio, ¿no? ¿Cómo se construye una identidad creyente hoy? A partir de una propia tradición que se relee, teología del signo de los tiempos, que se relee en un determinado momento cultural. Algunos dicen una doble escucha. Se escucha la propia tradición y se oye allí a Dios desde los evangelios, pero también la propia época, porque Dios no se cayó, sigue hablando, y por tanto hay nuevas palabras. Pues el creyente es un libro de Rama, oyente de la palabra. El creyente es ante todo un oyente de la palabra, de todas las palabras, la que proviene de la tradición de Jesús de Nazaret, de la tradición judeo-cristiana, pero a la vez releída desde hoy. Algunos dicen entonces es como una doble escucha. ¿Cómo hago para descubrir el creyente que debo ser hoy? Mi pregunta de todos los días. Para estar a la altura
de lo que Dios espera de mí y de lo que necesita mi época. ¿Cómo se construye esa identidad? ¿Cómo se acierta a construir esa identidad? Y entonces, ¿cómo se responde a esa pregunta? Con este instrumental. El creyente se pone todos los días a la escucha, no a hablar, a la escucha primero de una palabra que viene del Evangelio y a la palabra que brota de la realidad de las experiencias humanas. Y ahí discierne. No hay reglas generales. Así no funcionan las identidades. No hay una regla general de la cual yo puedo deducir quién tengo que ser yo. Tengo que descubrirlo todos los días a través de un proceso de discernimiento, sometiéndome, entre comillas, a una mirada crítica desde afuera. La palabra que me ilumina, me alienta, me corrige, pero esa palabra que funciona como la Biblia. Palabra de Dios en palabras humanas, en acontecimientos. Dios no habla directamente, sino a Dios nadie lo ha visto. A Dios se lo alcanza por signos, acontecimientos, por palabras humanas. ¿Ven? Entonces aquí hay una nueva valoración, ya no solo de la propia tradición, perfecto, sino también del propio hoy. El creyente es un hombre del hoy. Pero no solo por razones antropológicas, sociológicas, económicas, políticas, todas perfectas. A todas hay que recogerlas. Sino por razones teológicas. Yo tengo que entender la historia para entender a Dios, por dónde Dios quiere llevar esta comunidad creyente, por dónde Dios quiere llevar cada persona. Por eso esa pasión por la actualidad, esa pasión por la actualidad, entender los problemas. Y como decimos, con una mirada que es de allí que es una teología de los signos de los tiempos. ¿Ven? A Dios no se lo descubre cuando se suspende la historia, el milagro. No. Dios funciona en la historia a través de signos. Esa es teología del Vaticano II. No sé si viene un milagro, que bendito sea Dios, y ahí nos ponemos todos de rodillas. Pero Dios funciona de ordinario por las palabras y las señales, los signos humanos. No hay que buscarlo en otro lugar. Por eso requiere tanto discernimiento, por eso requiere una comunidad, por eso requiere un proceso de búsqueda y de aprendizaje cotidiano, recíproco, donde el que ve ayuda al que no ve, al que no vio, ¿no? Como dice el Evangelio cuando el discípulo llega al sepulcro, vio y creyó. El que ve avisa. La cosa es por aquí. De allí, fíjense entonces, con esa reflexión quisiera responder algo a la importancia de teología de los signos de los tiempos o de... Por eso, Gaudium et Spes. ¿Dónde aparece hoy Dios? En la búsqueda de dignidad humana, dice Gaudium et Spes. La búsqueda de dignidad humana. El reconocimiento de la mujer, el reconocimiento del indígena, el reconocimiento de la víctima, el reconocimiento del débil, el reconocimiento de todos y todas. Ahí aflora un punto muy clave de dignidad humana, donde Dios le habla a nuestra sociedad. No directamente con un genio, sino a través de palabras y acontecimientos humanos que vamos descubriendo.